El Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Cirugía transgénero es nuestro interesantísimo tema. Yo soy Rita Caballero Rosales y como siempre, desarrollando los mejores temas de gran interés social, doctor. Y hoy me acompaña el mejor urólogo de este país, el urólogo que necesitarían en este instante más de un transgénero, más de una persona que añora, que sueña estar completico, ¿verdad? Así como es. Mujer o como hombre. Doctor Cristian José Gutiérrez Vega, él es médico cirujano egresado de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Realizó especialidad en urología en el Hospital General de Agudos Carlos G. Dugán en Buenos Aires, Argentina, en donde igualmente realizó estudios de perfeccionamiento en cirugía reconstructiva urogenital y cirugía reafirmación de género. Y esto es lo que le interesa, doctor, a nuestros queridos televidentes, especialmente a los que están interesados en el tema, que son más de uno, como le dije yo. Se lo digo porque tras bambalinas, nada más el nombrar el tema, ya están, mejor dicho, Rita, quién es, cómo es, dónde lo... Ya verán, al final del programa, no se preocupen. Cuenta con más de 10 años de experiencia. La experiencia y los estudios son muy importantes en su carrera profesional. Se desempeñó en cirugía reconstructiva, urogenital y cirugía de reafirmación de género en Buenos Aires desde el año 2017. Actualmente es docente titular en el programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y ejerce como urólogo en instituciones, en universidades, en clínicas, es docente, en institutos, en fin. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Pertenece, de paso, a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, WPATH. Bienvenido, doctor, al Caribe con Rita Incurramba de nuevo. Y Gracias, Rita, muy vamos amable. a arrancar el programa explicándole a la gente qué es eso de cirugía transgénero. ¿Qué es eso de transgénero? Ok. A manera de decirlo ampliamente, la cirugía transgénero es aquella que se puede adecuar los órganos genitales, ya sea de una persona transmasculino o transfemenino, ¿sí? Básicamente consiste en una cirugía en promedio entre 4 a 6 horas, en adecuar ya sea en una mujer trans, un transfemenino, en adecuar los órganos genitales externos que corresponderían al género masculino, adecuarlos de tal forma, hacerle una vulva visualmente aceptable. De masculino a femenino. a femenino. Exactamente. Y de femenino a masculino. Exactamente. En el caso de masculino a femenino, es ¿Qué adecuar... es su especialidad? Sí, ambas serían. Es adecuar tanto los órganos genitales al nacer, el sexo asignado al nacer, es agarrar el pene, el escroto, los testículos y adecuarlos a que parezcan una vulva propia, ¿sí? Y una vagina, también confeccionar una vagina con su cavidad y que se le permita tanto la sensibilidad, el placer sexual y la penetración como corresponde. O sea, que quedan mejor que una mujer. Pues es la idea, sí, es una cirugía reconstructiva y es la idea, por supuesto que sí. No, comento que quedan mejor que una mujer porque yo estuve viendo las imágenes de una cirugía que usted realizó a un transgénero y era impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Y una de las preguntas precisamente que se hacen uno de los transgéneros que se deben estar haciendo en este instante y que nos los deben estar haciendo y nos las van a hacer después de que vean este programa, son muchísimas. Si sienten placeres, cuáles son las contraindicaciones, que si van a sufrir de cáncer, que si van a tener que asistir constantemente, mejor dicho, doctor, a un urólogo en los controles. Por supuesto, sí, Entonces, sí. cuéntenos con detalle, doctor, en qué consiste la cirugía,
cuáles son las contraindicaciones, qué debe hacer este paciente usted, si debe sentir miedo o no debe sentir miedo. Le estoy dando toda esta oportunidad, se está grabando todas las preguntas, ¿verdad, doctor? Bueno, básicamente las indicaciones para la cirugía tiene que ser mayor de edad, debe tener un aval anestésico, preanestésico básicamente, y debe tener el aval de psiquiatría para poder ser llevada a cabo la cirugía, ¿sí? Es una cirugía, habitualmente es en pacientes sanos, entonces es una cirugía en la cual uno como cirujano... Sano es que no tengan ninguna clase de patología con ninguna enfermedad. No ¿Sano en qué aspecto? ¿Sano en qué aspecto? En que no son sufran tejidos... ¿de qué, por ejemplo? No son tejidos inflamados, son tejidos vírgenes, no son tejidos inflamados, no hay un proceso oncológico tampoco de base. Entonces es la fortuna de poder operar sobre tejidos que están realmente en el estado óptimo, ¿ya? ¿Qué entidades pueden afectar o no la cirugía como tal? Porque es que la cirugía se basa en la microcirculación. Entonces, en los pacientes diabéticos, deben ser pacientes diabéticos muy bien controlados o pacientes con antecedentes de tabaquismo. Estos tipos de pacientes deben tener un buen control por sus enfermedades. En el caso de un joven de 18 años, no creo que tenga esos problemas de tabaquismo, de alcoholismo. Sí, ya comienza con eso. Pues depende de cada paciente, pero lo ideal, vuelvo y te digo, uno trabaja sobre tejidos sanos, y básicamente. Usted hace énfasis a partir de los 18 años, pero tengo conocimiento de que hay niños, casi jóvenes de 15 años ya realizándose la cirugía transgénero. En transgénero, sí. En Colombia no está permitido la cirugía en menores de edad. De hecho, es uno de los requisitos, la mayoría de edad. Tener el aval de psiquiatría también, y no se permite también por una cuestión fisiológica, no está completo el desarrollo a esa edad, ¿ya? Entonces es importante que una vez estabilizado el cuerpo, por decirlo de una manera fácil, se pueda llevar a cabo la cirugía, pero recién a partir de eso, recién a partir de la finalización del desarrollo. Fueron muchas preguntas, contraindicaciones. Contraindicaciones no habría ninguna, básicamente. Una vez se realice la cirugía haciendo uso del pene, como dice usted, de los testículos, reconstruyendo esto. O del clítoris y los labios mayores en la mujer. Así exacto, porque es que yo quiero que haga todo en detalle, doctor, así como me lo mostró a mí. Cuando yo vi casi que me desmayo, pero le cuento que quedé, al finalizar la cirugía que usted me mostró, quedé anonadada, aterrada, espantada, quedé perfecta. Lo único que no noté en esa cirugía es que no habían vellos, no le salen vellos. ¿No hay vellosidad? La mayoría de las pacientes se hace la depilación definitiva, pero realmente y a manera estética, cuando se dejan crecer un poco el vello púbico, la naturalidad es todavía mayor. Creo que te mostré algunas fotos también con vello púbico. Oiga, doctor, una de las preguntas frecuentes que se hacen casi todos los transgéneros es que si pueden tener relaciones sexuales. Por supuesto. Que si pueden sentir ese placer sexual. Sí. Que si pueden sufrir y que de cáncer. Uno de ellos me decían, pero yo tengo la mamonoplastia también y haciéndome también la cirugía trans, entonces esto no va a complicar mi vida. Y explíquele, doctora, vamos a dejarle todo claro porque, con detalles. La cirugía tiene dos fines, obviamente. Uno es el fin estético, obviamente, pero también la parte funcional. Tener una cavidad neovaginal para poder recibir el pene durante la penetración. Y en el caso del transmasculino es lograr un falo que sea lo suficientemente rígido para lograr una penetración también. Entonces, básicamente el placer sexual es alrededor del 90%, o sea, la sensibilidad ¿Y la es cavidad superior es al igual 90%. ¿O es diferente a la normal, a la tradicional, a la de la mujer? Depende del tipo de cirugía. Habitualmente lo que son vaginas secas, porque es con la piel del pene que se invierte. Uno llama tubo de piel invertido y es invertir la piel del pene hacia adentro de la cavidad, y son vaginas secas. Tienen que usar lubricantes en base acuosa para lograr una adecuada penetración. Porque en este caso no va a haber lubricación. No hay lubricación natural. Eso sí es lo único que va a suceder en la cirugía. Eso es lo que va a suceder durante la cirugía. Que no va a haber lubricación. Cuando tienen el orgasmo,
cuando tienen el orgasmo, puede haber un líquido preseminal, y eso es preseminal, ¿por qué? Porque al no estar los testículos no va a haber espermatozoides en este líquido, y como son pacientes que están hormonizadas, la verdad es que casi que hay una atrofia tanto de la próstata como de las vesículas seminales. Entonces ese líquido sirve de lubricación natural, por decirlo de una forma, cuando se llega al orgasmo. Entonces la diferencia entre la mujer, que como la dotó Dios, como la trajo al mundo, es que no va a haber lubricación ni hay vellosidad. En el Pero tipo de placeres, cirugías... hay cavidad perfecta. La cavidad, sí. La cavidad alrededor de 15 y 17 centímetros. También depende de la contextura corporal de la paciente, ¿sí? Porque es crear un espacio que no existe en una pelvis que no está diseñada para esto, y es una línea muy fina entre la cara anterior del recto y la base de la vejiga. Entonces es crear esa cavidad ahí que después con ejercicios y después con la actividad sexual, la cavidad cada vez se va ampliando y va teniendo más elasticidad. Es una vagina seca porque, vuelvo y digo, habitualmente se hace con tubo de piel invertido, con tubo de piel peniana invertida. También hay, dependiendo los casos, se puede hacer con colon, con parte del colon, y tendría la lubricación natural del colon. Parte del colon. Del colon, sí, se del toma colon, parte de del esta sigmoides. parte digestiva, sí. Parte del sigmoides. Y no afecta nada el colon. No, se hace una unión, médicamente eso se llama anastomosis. Uno reseca una parte, ¿sí? Que es la que va a ser para la neovagina, y los otros dos cabos se unen, ¿no? Nos vamos a unos comerciales, y cuando regresemos, doctor, quiero que me responda cuántos pacientes transgénero usted los ha tenido ya usted en sus manos. Ya regresamos. Cirugía transgénero es nuestro interesantísimo tema. ¿Cuántos pacientes usted le ha hecho la cirugía, le ha realizado la cirugía transgénero, doctor? Y alrededor de 23 pacientes. 23 pacientes, y no ha tenido ninguna clase de problema, no han tenido contraindicaciones, están felices, los ha vuelto a ver, está en contacto con ellos. Estoy en contacto con ellos a través de internet, es el medio por el cual uno ¿Viven se comunica aquí? Actualmente. ¿Están fuera? No, la mayoría fueron en Buenos Aires, por supuesto. En Buenos Aires. Sí, donde hice mi ¿En formación. Colombia no, el primero todavía no? Todavía no. Pero va a llegar. Va a llegar, por supuesto que sí. Yo creo que va a llegar el primero, y esto lo vamos a transmitir inmediatamente porque esto va a ser un boom, porque en Colombia parece que se ha perdido mucho un poco este tabú, ¿no? Es un país a mí tradicionalmente conservador. Es un país tradicionalmente conservador, Colombia. Sí, muy conservador. Muy conservador, y en este momento la iglesia y no sé cuántos padres de familia y más me den está sancionando a mí, pero hay que dejar que el ser humano sea feliz mientras no le haga daño a nadie. Claro, así mientras no le haga daño a nadie, dejemos que el ser humano sea feliz. Lo que yo nunca he entendido, doctor, es por qué si yo nazco mujer, de pronto deseo el otro género. O si el hombre es hombre, ¿por qué desea el otro? No, eso sí no me ha quedado nunca claro, porque ya Dios me hizo como es y yo tengo lo que es. Pero bueno. Bueno, esto en no la experiencia, la verdad es que... ¿Usted qué ha escuchado de sus pacientes, de esos 20 pacientes que ha tenido en sus...? He tenido la oportunidad de trabajar y acompañar a pacientes que desde que tienen conciencia de su vida... Frustrados. Se sintieron identificados con el sexo opuesto. Con el sexo opuesto. Sí, siempre se sintieron, le digo, desde los 15 años ya tenían el deseo de cirugía y tuvieron que esperar hasta la mayoría de edad, pero desde sus inicios, desde que tienen conciencia de ser personas, se sentían identificados con el género opuesto, ¿ya? Oiga, doctor, usted tiene que contarnos una historia que me contó cuando estuvimos allá degustando de ese delicioso café el otro día con su linda esposa. Tiene que contarme sobre la experiencia de la chilena. La paciente chilena. La paciente chilena, esa historia me parece fascinante. Sí, esta fue Ya la van a escuchar, escúchenla. Este fue el caso de una paciente, ella vivía en Buenos Aires ya en ese momento, pero de origen chileno. Fue operada en Chile, ella fue operada en Santiago de Chile por el doctor Macmillan. ¿Casada?
¿Cómo? Era casada. Casada, vivió toda su vida como mujer y su esposo nunca supo Que él era... que era un trans, que era era un trans femenino. trans. Nunca lo supo y ella nos dice que no, que ella vivió toda su vida así, usaba lubricante, su vida sexual era satisfactoria. ¿Y él nunca se dio cuenta? Nunca se dio cuenta. Ni en la intimidad. No, ni en la intimidad. Todo en la oscuridad. Todo en la, No había oscuridad. No, o debe ser que la emoción del hombre ni se daba cuenta cómo era el cuento. No detalles, pero pero sí, por el efecto del vello púbico. Y él nunca se quejó que había insatisfacciones. No, la verdad es que no. Ni en la Ni profundidad fue de la infiel. vagina, ni nada. Ni le fue infiel. O sea que fue firme. O sea que su cirugía fue excelente. Fue excelente. Fue excelente. El doctor Macmillan es que pionero. yo quería que contara la historia para dejarle claro a nuestros queridos televidentes que nuestro invitado especial, el doctor Cristian José Gutiérrez Vega, es un profesional, no es un profesional con estudios en Colombia, no es porque yo demerite de las instituciones de educación superior o de las especializaciones que se realizan en nuestro país, sino que viene con muchos estudios, con muchas investigaciones, con mucha ética, con mucho profesionalismo. Es todo un hombre maravilloso y extraordinario, con el perdón aquí de Karen, que se lo estoy alabando, buen mozote, bien buen mozo, bien apuesto, no es un viejo decrépito, ni mucho menos es un señor, un doctor, un profesional joven. Y es el que está realizando Así es. la cirugía trans en Colombia. La comunidad LGTBI es una comunidad en crecimiento, sí, pero siguen siendo minoría. Es un deber, me parece que es un deber, defender los derechos de las minorías, aunque sigan siendo minorías. Por eso el motivo de la salud transgénero y de la cirugía transgénero, precisamente para lo que dices, para darle gratificación a los pacientes, la sensación de plenitud, ya que, pues digo, son personas que han vivido identificadas con el género y mire el caso opuesto de al nacer. La historia tan bella que me contó de esta paciente que usted tuvo en Chile, que su esposo nunca se dio cuenta y así habrán millones de millones, y por donde uno transita y por donde uno anda, el que menos se imagina usted son personas que uno cree que son mujeres y son hasta mujeres, son más mujeres que cualquiera. Son más mujeres que cualquier otra mujer, que no tenemos nada que envidiarles, son unas cosas... Eso se agradece también al efecto de las hormonas durante el tratamiento, ¿sí? Recordemos que el influjo hormonal es propio del género al nacer, pero gracias obviamente al manejo, esto es un manejo conjunto, es un manejo multidisciplinario, tanto manejo por psiquiatría, también debe haber manejo por endocrinología. ¿Para qué? Para la cuestión de hormonización, ya sea para el trans femenino o para el trans masculino, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, y vuelvo un poco atrás al tema que habías en cuanto al seguimiento para el control de sus enfermedades típicas de su género al nacer, por ejemplo, la próstata. Básicamente la próstata, el seguimiento casi que es nulo. ¿Por qué? Porque salvo que haya un antecedente de familiares de primer grado, el hecho de estar bajo efecto hormonal durante tanto tiempo casi que produce una atrofia de la próstata, tanto de la próstata como de las vesículas seminales. Como son pacientes que están hormonizadas durante tanto tiempo y tienen que vivir su vida hormonizada, la próstata casi que desaparece. Nos vamos a unos comerciales, doctor. ¿Y cómo hacemos para dejarle más claro a nuestros queridos televidentes y quitarles ese temor? Vamos a dejarle un poquito más claro el tema ahora después de comerciales. Ya regresamos. Cirugía transgénero, tremendo tema. No hemos tocado la parte esa de mujer-hombre. Transmasculino. Transmasculino. Sí. Trans
Masculino. ¿No será femenino? No, ¿Es masculino. de mujer a hombre? No, masculino. Ah, bueno. Así, ¿Cómo bueno. se siente Sí, identificado? ¿verdad? Trans. Masculino. Masculino. O sea, es como más difícil, como más frustrante. Yo le escuché a usted que con el pene, los testículos, se reconstruye, se hace una cantidad de cosas, es más fácil, a la mujer no saben por dónde quitarle. Usted explíqueme otra vez y explíquele a nuestro querido televidente. No es que sea más difícil, es una cirugía más larga y son cirugías por estadios. Básicamente confeccionar un falo es complejo, pero es por estadios. ¿Por qué? Porque no se le puede dar la rigidez necesaria para la penetración en un primer momento quirúrgico, ¿ya? Entonces, por eso básicamente es una cirugía por estadios. En cuanto a la faloplastia, hay varias técnicas, muchas técnicas, desde la metoidoplastia hasta la faloplastia con un colgajo de abdomen, ¿sí? O el colgajo chino, que es con un colgajo de antebrazo, pero ya eso requiere microcirugía, son cirugías muy grandes, ¿sí? ¿Ha realizado usted alguna de esas cirugías? Tuve la oportunidad de estar en 3 cirugías con colgajo, que es con el colgajo chino o es el colgajo de antebrazo, ¿sí? En el cual se usa microcirculación y hay que hacer uniones de pequeños vasos unidos a las arterias, Claro. a las arterias femorales. Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires en 3 cirugías de esas, estuve como ayudante. Yo he estado en más de 100 cirugías, como primer ayudante en alrededor de 80 y como cirujano principal en las 23 que te comenté anteriormente. Así que tengo conocimiento amplio de esto. Vuelvo y te digo, son cirugías por estadio en cuanto a los transmasculinos. ¿Por qué? Porque hay que dejar que el falo, el neofalo, por decirlo de una manera sencilla, se afiance, ¿sí? Que no haya necrosis del tejido. Necrosis es la muerte, eso es en términos médicos, y lo que se hace posteriormente es el implante de una prótesis en ese falo. ¿Para qué? Para darle la rigidez suficiente para la penetración. Significa que la cirugía de mujer a hombre, Ajá, la masculina, transmasculino, el transmasculino, dura como ¿cuántas horas entonces? Mucho más. El promedio en ambas cirugías... ¿Y la uretra? ¿Cómo es el cuento de la uretra? Porque la uretra de los hombres es como una aguja, ¿no es? La uretra de las mujeres, una mujer La uretra nativa, de nosotros es como más amplia, es muy ¿no? corta, ¿sí? Muy corta. Hay varias, el desarrollo de uretra es un paso muy complejo en la cirugía de transmasculino, si quiere tener la capacidad de orinar, digamos, hasta la punta del neofalo, ¿sí? Es decir, una cirugía por estadios donde hay muchas uniones y donde el riesgo de que esas uniones fallen puede ocurrir, es esperado, ya puede llegar a ocurrir. Y el levante, doctor, y todo, porque es que el levante precisamente se hace entre 4 y 6 meses posterior a la cirugía del neofalo, en el cual también se hace en ese momento, se hace la histerectomía, la histeroforectomía, que se saca tanto útero como ovarios, ¿ya? Se puede hacer en el mismo abordaje quirúrgico, obviamente uno entra con un ginecólogo, y para la penetración uno tiene que esperar 6 meses después de la cirugía. ¿Por qué? Por lo mismo, por una cuestión de circulación y dejar que el neofalo se afiance, ¿sí? Que no haya necrosis, y después colocar el implante protésico peniano, que es de un tipo hidráulico, no es una prótesis. ¿Por qué? Porque si no la prótesis pesa, ¿ya? Entonces el peso puede hacer que vaya ocasionando decúbito y se puede ir lacerando o ulcerando adentro del neofalo, ¿sí? No es como... ¿Qué es el neofalo? El neofalo es el pene, básicamente el pene. Sus términos son muy profesionales, muy de un buen médico. Y yo no, pero el neofalo es el pene con que el transmasculino va a lograr la penetración. Va a lograr la penetración. Así es. Oiga, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le haría a toda la comunidad, los trans deseosos de ambos géneros, con respecto a esta cirugía? Mi recomendación es que si están insatisfechos o insatisfechas con su género al nacer, se atrevan a vivir en plenitud y a sentirse gratificados, como lo mencionaste anteriormente. Pero en la mayoría de edad, ya conscientes, mayores, ¿no? Por supuesto, porque siempre mayores de edad. Porque un jovencito de 15 años, como me he enterado, puede caer en manos de cualquiera por ahí, sí, también puede... Sí. En mi experiencia y junto con mi profesor, mi amigo, con el que estudié en Buenos Aires, nunca tuvimos un caso de una persona que estuviera arrepentida de haberse operado, ¿sí? He escuchado casos, pero nunca tuve, digamos, de primera mano que una persona se arrepintiera, porque, bueno, es una cuestión irreversible. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo, como ya lo dije una y otra vez, doctor, es el tiempo. Usted no sabe el placer inmenso que he tenido. Igualmente, Rita. En tenerlo aquí, en estar acompañada, desarrollando un tema
como es cirugía transgénero con un tremendo profesional. Porque ustedes se imaginen la responsabilidad tan grande mía en emitir un programa con una persona que no conozca sobre el tema, sería terrible. Entonces, ahí la ética, el profesionalismo y el respeto de invitarlos a que si se van a realizar y quieren ser felices en la vida y realizarse cirugías transgénero, con el doctor Cristian José Gutiérrez Vega. Gracias, Gracias por a ti, acompañarme Rita. en el desarrollo de este interesantísimo tema. Gracias a su queridísima esposa Karen, a la dinámica, a su asistente, a su mano derecha. Mi mano derecha e izquierda también. Sí, mano derecha e izquierda, que gracias a ella llegamos al tema, Sí, a la claro. inquietud de tocar un tema tan interesante como es este, el de la cirugía transgénero, porque son, vuelvo y les repito, millones y millones de personas que están interesadísimos en el tema. Hasta el próximo festivo, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso.